Dios me les bendiga mucho, hermanos. Estamos bendecidos, ¿verdad? Estamos bendecidos, prosperados en la presencia de nuestro Dios, amén. Así estamos, en la presencia de nuestro Dios. Le damos gracias al Señor por la vida de Gracie Dariela Flores. Gracie, ¿verdad? Amén. Que está hoy cumpliendo 5 años. 5 años de bendición, dice, ¿verdad? Gracias al Señor por ella, ¿verdad? Amén. Sí, le damos gracias al Señor. La gloria y la honra sea al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Los hijos, la palabra del Señor dice que los hijos son la herencia de Dios para nosotros, ¿verdad? Y bueno, tenemos nosotros un Padre que es bueno, amén. Nuestro Padre es bueno y a nosotros los padres, cuando ya le hemos conocido a Él, entonces Él nos enseña a nosotros también a ser buenos. Y en la medida que nosotros vamos conociendo a nuestro Dios como Padre, pues así usted le va a ir hablando, ¿verdad?, a sus amados hijos. Y que ellos vayan conociendo que tienen un Padre que es bueno, un Padre que es fiel, un Padre que quiere lo mejor para nosotros, como dice su palabra, que todos los pensamientos que el Señor tiene para nosotros son de bien y no son de mal, amén. Él es maravilloso y que nuestros hijos puedan ir conociendo a Dios como Padre. A este tiempo que está usted en el Señor, usted podría meditar si usted ya le conoce a Él como Padre, porque Él es nuestro Dios, amén. Pero solo el Espíritu Santo es que nos puede llevar a esa relación del Padre, de Jesús, el Hijo, y del Espíritu Santo. Tener esa relación con nuestro Dios en esas 3 personas maravillosas. Mi experiencia con mi Padre Celestial, yo me siento, bueno, mi testimonio, no sé usted, ¿verdad?, su experiencia, pero mi testimonio con mi Padre, porque gracias al Señor, yo creo que ese inicio comienza con la clase de padre que usted tuvo, ¿verdad? Que usted tuvo, bueno, y que está teniendo, porque tenemos niños aquí que están pues desarrollando esa relación. Si usted tuvo un buen padre, entonces yo creo que la relación con el Padre Dios, o Dios el Padre, me gusta más esa, Dios el Padre, pues va a ser como que más fácil de llegar a intimar con Él. Pero si nuestra relación con nuestro Padre natural, pues tuvo muchos altibajos, de repente va a ser un poco costoso a llegar a intimar con Dios el Padre. Entonces, para mí, Dios el Padre, mi relación, bueno, lo que yo he alcanzado con Él es que Él es mi protector. Él es toda mi confianza. Yo me siento segura en sus brazos. Me siento amada por Él, porque yo sé que Él me ama. Y su amor jamás va a disminuir para mí. Su amor es eterno para mí. Mi relación con Jesús es mi Salvador, pero Jesús es mi amigo. Él es mi amigo. Y si le digo, tú eres mi amigo, Señor, tú eres mi Señor, el que murió en la cruz por mí, el que dio su sangre por mí, ante quien yo me tengo que postrar y adorar y exaltar. Con mi amado, mi dulce Espíritu Santo, porque así le amo yo, mi dulce Espíritu Santo, Él es mi ayudador. Él es el que me lleva a adorar a Jesús. Él es el que me lleva a adorar a mi Padre.
mi amado Espíritu Santo. Él es el que me da las fuerzas para orar todos los días. Él es el que me da la fuerza para leer la palabra. Él es el que me da la fuerza para cada día estar pues en esa unidad con Él. Él es el que me da el entendimiento, Él es el que me da la sabiduría. Hermanos, anhelo en mi corazón que usted pueda llegar a desarrollar esa relación. Usted puede dirigirse a los tres como su Dios y no habrá ningún problema porque ellos no son celosos. Sí nos celan a nosotros, pero entre ellos no hay divisiones. Ellos son Dios. Ellos son Dios. Pero ¿qué hará el Espíritu Santo? Siempre llevará la gloria a Jesús y al Padre. Jesús siempre lo va a conducir a usted a obedecer al Padre, a agradar al Padre. Esa es la relación. Esta noche yo traigo una palabra inspirada por Dios, el Señor. Vamos a hablar de los padres. Bueno, no puse padres porque vamos a hablar de uno que es padre. Pero antes de que entremos en esa palabra, yo quiero que adoremos al Padre con un canto. Un canto que desde que lo oí por primera vez tocó mi corazón. Y espero que lo cantemos juntos. Ahí va a estar la letra para que juntos lo cantemos. Yo sé que usted no repara en mi voz, ¿verdad? Porque mi voz es para el Padre. Aleluya. Amén. Ya.
Te adoro, Padre, con cada latido de mi corazón, con cada estrofa de esta canción. Te adoro, Padre. Te adoro, Señor, porque tú eres tan fiel, tan maravilloso. Eres digno de gloria, de honra, de alabanza. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Y rendimos a ti esta noche nuestra alabanza, nuestra adoración al que nos hizo, al que nos formó desde antes de la fundación del mundo. Estuvimos en tu pensamiento. Oh Señor, ¿cómo no agradecer tanto amor, tanto cuidado y tanto que aprender cada día de ti, Padre de gloria? Gracias, Jesús, porque por medio de ti podemos entrar a esa intimidad con nuestro Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas cada día a amarles, a adorarles, a obedecerles, a estar cada día con ellos. Gracias, Señor. La gloria y la honra sean a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Rey. Cuesta bastante controlar el amor que hay en nuestro corazón para este Padre bueno, maravilloso, que es nuestro Padre. En el mundo, en la tierra, aquí, se consideran grandes. ¿A quiénes se consideran grandes? Por ejemplo, hablando del hombre. Se consideran grandes aquellos reyes que han conquistado territorios, que han logrado la paz. A ellos se les llaman grandes, ¿verdad? Y se les tiene en lugares de mucha estima, de mucha fama, de mucho honor. Inclusive pasan los años y las generaciones, pero sus nombres se vuelven ¿cómo se llama? Cuando no se puede borrar la memoria de ellos, ¿verdad? Se consideran grandes a los generales que han librado y ganaron batallas. ¿Cuántos podríamos mencionar? A esos se les considera grandes. A los deportistas, científicos, matemáticos, a esos músicos se les considera grandes, a tantos hombres sobresalientes. Eso es aquí en la tierra. Ahora, desde el cielo, ¿a quienes se les considera hombres grandes? Testimonio de la palabra. Se les considera hombres que, fueron honrados, aquellos que han creído a Cristo Jesús, o creyeron y obedecieron a Dios y dieron su vida, se entregaron totalmente. En el cielo, aquellos hombres que fueron fieles a sus esposas, a su familia, aquellos hombres que fueron un ejemplo para con sus hijos. Está el testimonio en Jeremías capítulo 35 de Abinadab. Creo que es así, Abinadab, padre de Recab. Dios los puso a ese hombre como ejemplo de Israel, de un padre que enseñó a sus hijos a obedecer. Y murió y sus hijos siguieron obedeciendo lo que su padre les mandó.
Encontramos aquí también en la palabra de Dios un padre que hizo algo maravilloso por un hijo. Y por eso quedó escrito lo que él hizo. Y eso es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar entonces de un gran padre llamado Jairo. Hay hasta cantos. Hay un canto que dice, que yo me recuerde, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 8. El pasaje está escrito en los 3 evangelios. En los 3 evangelios sinópticos está escrito Mateo, Marcos y Lucas, está escrito este hecho de este padre. Jairo hizo lo más grande que un padre puede hacer. Lo más grande que un padre puede hacer, hizo este padre. Ese canto dice: a la casa de Jairo iba Jesús, y una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó. Bueno, ahí habla el borde del maestro de Jesús, no, el borde del manto de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Ese hecho fue muy preponderante para la vida de Jairo, para Jairo. Entonces Jairo, ¿quién era? La palabra de Dios dice que él era un principal de la sinagoga. O sea, era un hombre reconocido en la comunidad. Era un religioso fiel, porque para ser un principal de la sinagoga tenía que ser un hombre muy fiel, tenía que ser un hombre muy estricto con su vivir, tenía que ser un hombre casado, fiel, porque esos eran los requisitos para ser un miembro de la sinagoga. Él enfrenta una situación muy difícil, pero lo maravilloso es que siendo él un dignatario de la sinagoga, él vino a Jesús. Y sabe que no vino como Nicodemo, que Nicodemo vino de noche. Él vino a Jesús y estaba una gran multitud. Ignoró toda aquella multitud. Verso 41 dice: vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Él vino a Jesús. ¿Cómo vino a Jesús? ¿En qué actitud vino Jairo a Jesús? Quiero que usted se sitúe en la escena. Ya dije la posición que él tenía. No tenía buena relación con el Señor las autoridades religiosas. Al Señor lo consideraban, ¿usted sabe cómo? Pero en este tiempo, esto muestra la clase de padre que era este hombre, Jairo. Él vino a Jesús sin importarle toda aquella multitud, y dice que se postró a los pies de Jesús, y además de eso le rogaba que entrase en su casa. Se postró, quiere decir que se arrodilló ante Jesús, se tiró a los pies de Jesús y le pedía que entrara a su casa, que fuera a su casa. Mateo 9:18
Aquí él le dice, por ejemplo en Lucas dice, verso 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. En Mateo 9:18, donde está repetido el pasaje, dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En Marcos 5:23 dice, mi hija agoniza, pon las manos sobre ella. Y le rogaba mucho, dice. Aquí en Lucas dice que su hija se estaba muriendo. La niña estaba muerta cuando llegó Jesús a la casa de Jairo. La respuesta de Jesús dice que, bueno, comienza a la palabra a relatar que la multitud le oprimía. Pero la respuesta de Jesús es que yo voy a tu casa. ¿Cómo vino? La actitud siempre, hermanos, la actitud nuestra para con Dios. Siempre, hermanos, tengamos muy en cuenta eso. Nuestra actitud para con el Señor. Pasó aquí, quedó escrito y también para nosotros. Con humildad. La humildad atrapa el corazón del Señor. La humildad abre el corazón de Dios. Sé de toda su misericordia, sé de toda su compasión. Vino con un corazón atribulado, pero vino humildemente. Vino humildemente buscando algo para su única hija. ¿Qué lo llevó a Jesús? Ya él había escuchado que Jesús sanaba. La fama de Jesús se extendía por todos los lugares. Él escuchaba porque ellos pasaban informándose. Porque la fama de Jesús crecía y las multitudes cada día se multiplicaban. Él había escuchado. Pero él viene a Jesús porque él tiene una aflicción en su casa. Él tiene un problema que él no puede resolver. La palabra no dice qué enfermedad tuvo la niña. Tenía la niña. Pero la niña estaba grave cuando él salió de casa. La niña todavía no había muerto cuando él corrió a la única esperanza que él pudo pensar y experimentar en ese momento. No andaba con Jesús, pero era su hija. Y esas acciones demuestran que este era un buen padre, era un gran padre, porque él estaba venciendo todas las barreras y las dejó a un lado por su hija, su única hija. Él necesitaba un toque de Dios para su hija. Y había quizás oído, no sé si visto, la Biblia no dice que había visto, pero quizás había oído que Jesús había resucitado muertos. Lo más grande podemos ver aquí nosotros, que un padre o una persona puede hacer, es venir al Señor Jesús. Pero eso es lo que menos hoy quiere hacer el ser humano. Eso es lo que menos hoy pueden hacer los padres. Traer nuestros hijos a Jesús. Y el Señor dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Sabe, hermano, yo puedo entender padres que no tienen a Cristo en su corazón, que traigan los niños a la escuela, a la iglesia de niños, que los traigan y vengan a dejar.
pero no puede entender de padres que son creyentes y que mandan a sus hijos al estudio bíblico, pero ellos no vienen. Manden a sus hijos a la iglesia, pero ellos se regresan para su casa. Eso yo lo puedo entender, como digo, de padres que no tienen a Cristo. Ignoran que esos niños van a crecer y que ese ejemplo está calando a ellos. Eso está calando a ellos. No me da pena decirlo, pero aquí está Joa. Joa ya es un muchacho de 14 años, entrando ya, poco le falta. Está en esa adolescencia. Y yo a veces escucho los reclamos que le hace a su mamá. Ignoramos que los hijos van a crecer y que ese ejemplo que usted le está dando va a cobrar valor. Y que usted un día va a tener que escuchar eso. Esos reclamos. Los niños guardan todo. Esos recuerdos ahí quedan. Algunos quedan ahí guardados. Algunos son olvidados. Pero aquellos que tuvieron que ver con tu estima, con cosas que tú les mandaste a hacer y tú no lo hacías, eso ahí queda. Tengamos muy en cuenta eso. Lo más grande que nosotros como padres podemos hacer es traer nuestros hijos a Jesús. Que ellos conozcan al Señor. Que ellos tengan un encuentro personal con el Señor. Eso es el ejemplo que nosotros vemos en este padre. Bueno, su niña tenía 12 años. Era la única. Pero en este momento ya los médicos no hacían nada. Pero había alguien que podía traer una respuesta. Y él fue a quien podía tener esa respuesta. Jairo demostró el más grande ejemplo de amor de un padre. Quisiera que me lo pusieran ahí, sí. Jairo demostró, se los quise poner escrito, hermanos, para que ustedes lo memoricen. Jairo demostró el más grande ejemplo. Ponga su nombre ahí donde dice Jairo, ponga Elisa, ponga Jorge, ponga Mina, ponga Gaby. Demostró el más grande ejemplo de amor de padre. Él vino a Jesús. Él vino al Señor. Él le habló a Jesús con respecto a su hija. Qué privilegiados los hijos cuyos padres oran por ellos, traen sus nombres continuamente ante el trono de la gracia de Dios. Qué privilegiados son los hijos cuyos padres les traen continuamente ante el trono de la gracia de Dios. Qué privilegiados son. Quiero que ustedes, hijos, guarden en su corazón eso. Qué privilegio tienen ustedes. Porque sé que los padres que están aquí tienen que orar por sus hijos. Los que conocemos esa grande responsabilidad tenemos que orar por ellos todos los días. Porque el Señor dice: estas palabras que te mando hoy se las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, vayas de camino, cuando comas. ¿Qué significa eso? Todos los días, a cada momento. Y eso es los mandatos del Señor. ¿Cuáles son los hijos menos privilegiados del mundo? Los que crecen sin hogar. Los hijos que crecen sin hogar, en un hogar también, en un hogar donde está el hogar, pero no está Dios. Esos son los menos privilegiados. Pueden tener todo, pero no tienen. Si no tienen a Dios,
Dios no reina en ese hogar. Y los que crecen aún sin hogar, sin un hogar. Los hijos menos privilegiados del mundo, aquellos cuyos padres no oran por ellos. Les importa un bledo la vida de sus hijos. Si sus hijos comen, si sus hijos beben, si sus hijos andan en la calle. ¿Cuántos niños, hermanos? ¿Cuántos hijos nosotros podemos ver? Padres desnaturalizados que ponen una criatura en ese bulevar a pedir una limosna. Yo el otro día iba y tuvimos que pararnos porque se paró un señor para darle una limosna a una mujer. Y bueno, ella cruzó la calle y luego esperamos para que ella volviera a cruzar. Estaba con otra niña allí en la mediana. Una mujer que yo la miré completamente sana. Hasta le dije a David, esa mujer debía tener vergüenza de estar pidiendo, porque está sana, bien puede trabajar. Pero eso miramos nosotros. Todos los días hay niños ahí, arriesgando la vida, una criatura, arriesgando la vida, tratado como un animal. Hermanos, esos son los menos privilegiados. No tienen un padre y una madre que ore por ellos, que cuide de ellos. Entonces es maravilloso que nosotros podamos orar por nuestros hijos y esperar respuesta. Y no importa cuántos años, pero estamos esperando respuesta. Él demostró el más grande ejemplo de amor de un padre. Hablarle a Jesús de sus hijos, de presentarle a Jesús sus hijos. Tenemos ejemplos en la palabra de padres que oraban. Maylin ahorita les va a entregar un papel a los que son papás y usted va a escribir ahí el nombre de sus hijos. A todos los papás, los que son padres, padre y madre. Ya dije que ahí estamos hablando de un padre, pero ahí usted es madre también. Ustedes son padres. Usted no solo piensa en Jairo, la mamá. Tenemos en la palabra del Señor ejemplos de padres que oraron por sus hijos. Ejemplo para nosotros. Por ejemplo, Noé. Noé fue un padre que oraba por sus hijos. Y bueno, cuando preparó el arca, el Señor le dijo: entra al arca, tú y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Quiere decir que entonces los hijos en ese tiempo estaban en el temor a Dios. Y sus hijos habían participado, no lo dice la palabra, pero yo lo creo, que sus hijos habían participado en construir el arca. Entonces Noé, él oraba por sus hijos. Sus hijos fueron salvos del diluvio. Otro ejemplo, Abraham. Abraham fue un padre que oraba por sus hijos. Cuando lleva a Isaac a ofrecerlo en el monte Moria, Isaac no se asombró porque iban a ofrecer sacrificio a Dios, porque le enseñó a su hijo cómo se hacían los sacrificios a Dios, porque Abraham era un hombre que levantaba altar a Dios. Levantaba un altar a Dios y su hijo lo vio. Noé también dice que levantó altar al Señor.
Y Abraham, por donde iba levantando altar, adorando al Padre, adorando al Señor. Ejemplo también fue Job. A mí me impacta eso de Job. Job pedía perdón, ofrecía sacrificios por sus hijos, porque él cuidaba de sus hijos ante Dios. Porque puede ser que mis hijos hayan pecado contra Dios, y él quería que los ojos de Dios los miraran a sus hijos con amor, que no faltara su gracia y su misericordia sobre sus hijos. Y él así hacía Job, dice, un sacrificio por cada hijo. Quiere decir que cuando usted ore, ¿cuántos hijos tiene usted? Uno. Pues qué gran privilegio, santo Dios. Un hijo para orar 1 hora, Dios, demandándole a Dios cuánto por ese hijo, por esa hija. ¿Cuántos hijos tiene usted? 2 horas entonces. ¿Cuántos hijos tiene usted? 4 hijos, 3, 4 hijos. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, bendice a mis hijos, y gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. No, yo tengo que orar por la Gabriela, porque yo sé las cosas que el Señor me revela que Gaby necesita, y oro al Señor por esas necesidades. Ella es una sierva de Dios, ella es una hija de Dios, ella es una esposa y ella es una madre, y yo sé lo que ella necesita. Cuando yo estoy con ella, yo la estoy observando. Ahora ya se lo dije. Lo mismo por David. Yo oro por David. Él es cabeza de su hogar. Él tiene una grande responsabilidad y yo lo escucho. Y a esto y lo otro, yo le oro al Señor por él. Le pido a Dios. Y yo he visto respuestas de Dios en la vida de David como en la de Gaby. Oro por los otros 2, mis amados hijos. Hermanos, no puede decir usted que usted, gracias Señor por mis hijos, y son 10, no. Sabe que hay una historia de una madre llamada Susana Wesley, la madre de Juan y Carlos Wesley. Estos dos hombres fueron los que avivaron la obra de Dios a través de ellos en Inglaterra. Dios trajo avivamiento en el país de Gales, y no me acuerdo qué es el otro. Esa mujer tenía 12 hijos, porque ahí se paría antes, ¿verdad? 12 hijos, y la biografía de ella es que esas mujeres, ellas eran mujeres completas, ¿verdad? Nosotros también somos completas. Nombre de Jesús. Pero esas mujeres cocinaban, hacían el pan, le hacían la ropa a sus hijos. O sea, ellos eran todo. Pero ella tenía 12 hijos. Y dice que ella le dedicaba un tiempo a cada uno de esos 12 hijos. Todos sirvieron a Dios. Pero estos 2 fueron tomados como grandes hombres de Dios, que están en la historia de la iglesia cristiana como grandes hombres de Dios. ¿Cómo hacía? Yo no sé, pero aquel tiempo no había las distracciones que hoy tenemos, pero sí, siempre hay cosas. Pero ella sacaba tiempo para dedicarle a sus 12 hijos. Mi pregunta, ¿cuánto tiempo para sus hijos? Usted que tiene sus niños pequeños ahorita, ¿cuánto, yo le pregunto, cuánto tiempo le dedica a esa niña? Por ejemplo, Abigail, ¿cuánto tiempo le dedica a la niña? Para preguntarle, ¿cómo te fue hoy? Si tengo un hijo de 29 años y yo le pregunto, desde que llega es calentando la comida a cenar porque viene con una gran hambre, ¿va? Y pasa por mi habitación y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y vos? ¿Y cómo te fue? Espérate, me dice, que voy a ir a descansar un ratito y ahí yo voy a venir a platicar con vos. Y empieza a contarme. Yo siempre le pregunto, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Y me cuenta las historias. Siempre tengo eso de estarle preguntando, ¿cómo te fue? Hermanos, aunque
nos cuenten lo mismito, los niños. ¿Qué hace usted cuando su hijo le cuenta la historia de la escuela? Ay, otro día me cuenta, estoy bien ocupada. No le diga eso a su niño, porque mi mamá está ocupada, mi mamá no me escucha. Usted va a olvidar y él no va a desarrollar un diálogo, una comunión con usted. Esas son cosas prácticas. Y acuérdese de ese consejo que nosotros lo grabamos, las madres que fuimos madres hace unos cuantos años atrás. Escuchamos esos consejos. Ayer los estábamos compartiendo, ¿verdad? Con las hermanas. Se los contábamos a Maylin, ¿verdad? Maylin nos escuchó. Los hijos no pueden esperar. Yo no sé si ustedes se acuerdan esos anuncios, buenos anuncios que salían en la televisión de la OTI. ¿Qué significan esas siglas? Organización Internacional de Transmisión, algo así. Había un anuncio que decía, la niñita llegaban de la mamá y le decía, ya me voy de casa. Traía la niñita con una bolsita, ¿va? ¿Y por qué te vas? Le decía. No, le decía, porque tú, ¿cómo era que le decía Toñita? Porque tú me pegaste y yo me voy de la casa. Entonces venía la mamá, se quitaba el delantal y le decía, te vas de la casa. Yo me voy contigo. Entonces la agarraba de la mano y se la llevaba al parque. Había otro anuncio que llegaba el niño, ¿verdad? Un niño así como unos 8 años, llegaba y abría la puerta y le decía, papá, me saqué un 10. Y entonces el papá le respondía, deja de tirar la puerta. Porque el niño se oía que tiraba la puerta. Y el otro era una niña como unos 12, 13 años. Llegaba y se acercaba a la mamá y le decía, mamá, ya terminé con la cocina. Pero también barriste, también trapeaste. Eran mensajes que, bueno, que lo hacían entrar a uno en meditación, porque a veces a los hijos no les reconocemos sus logros. Ahorita mandaron ahí un mensaje al chat de nosotros ahí y me gustó. ¿Quién es la organización que dice eso? Hace 75 años, dice, ¿va? Que a los niños que les enseñan las labores domésticas, eso les va a ayudar a ellos en el desarrollo de su vida. Entonces aparece una niña con un ribalito lavando la ropita de la muñeca. Aparece otro niño con una escobita barriendo. Aparece la otra niña tendiendo la ropita que lavó de la muñeca. Aparece otra niña sirviendo la comida en una mesita como de juguete, ¿verdad? Y muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Estamos entonces en que estos padres, ellos oraban por sus hijos. Fíjense que los israelitas tenían algo, que el nombre que le ponían a sus hijos era, dice que los nombres se los venían poniendo como a los 2 años, hasta que el hijo demostraba su personalidad. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo es que le guiaba a poder discernir las cualidades que tenía ese niño o esa niña. Conforme a eso, entonces le ponían el nombre. Pero ahora, ¿cuál dirección es que buscan los papás? No, a mi hija le voy a poner Shakira, dicen. ¿Sí? O le voy a poner Book Bunny o Bob Bunny. ¿Sabe que allá en la mosquita ahí le ponen a los hijos los misquitos? Les ponen Pepsi Cola, les ponen Coca-Cola. Sí, ¿se ha dado cuenta usted de eso? Hasta eso, hermanos. Nosotros, me acuerdo que hubo un tiempo que soñábamos así. Porque todas las mujeres embarazadas de aquel tiempo buscábamos los nombres
que queríamos ponerles a nuestros hijos. Y entonces decíamos, qué bonito va a ser cuando todos estos niños crezcan. Y escuchemos los nombres, decían. Por ejemplo, David, Josué, José. Díganme los nombres. David, ahí está David, ¿verdad? Daniel. Febiamiel. Pero hay algunos que no siguieron ese patrón. Siguieron el patrón de que este nombre me gusta mucho. Y saben, en internet todos los nombres son buenos. En internet todos los nombres tienen buen significado. Mejor vayas al diccionario bíblico, hebreo, griego, para que usted mire la raíz. Si yo le pudiera contar tantos ejemplos de eso, de ponerles cualquier nombre a los hijos. Todos los nombres tienen un significado. En la Biblia tienen ese ejemplo. Ay, hermana, pero es que en la Biblia hay unos nombres que sí, que de repente no suenan pues como nuestro idioma, ¿verdad? Pero hay infinidad de nombres en hebreo que son significados muy preciosos. Entonces vemos ese ejemplo de estos padres que intercedían por sus hijos. Algo que usted tiene que hacer, hermano, es orar por sus hijos. Dedicar a sus hijos ese tiempo para Dios. Mire, nosotros tenemos este ejemplo. Este padre acudió a Jesús. Este padre enfrentó esta dura prueba. Mientras él iba con Jesús, o Jesús iba con él para su casa, en ese camino sucedió algo muy hermoso. Que una mujer que padecía de flujo, similitud, 12 años. La niña tenía 12 años, ella tenía 12 años de enfermedad de un flujo, que ella dice había gastado todo en médicos, todo lo que tenía, y por ninguno había sido curada. Pero esta mujer también vence todas las circunstancias, esta es otra palabra, pero ella se acerca a Jesús y le toca el manto a Jesús y ella es sanada. Y el Señor se da cuenta, porque es que una mujer que andaba con la menstruación no podía acercarse a nadie porque estaba considerada inmunda. Entonces, pero ella, como puede, ella se mete dentro de la multitud y toca alcanzar el manto del Señor. Y toda la multitud lo apretaba al Señor, pero es que había alguien que quería, necesidad y que tenía fe. Y entonces se acercó al Señor. Y Jesús dijo: ¿a quién me ha tocado? Y bueno, ella dijo, el verso 47, vio que ella no había quedado oculta, dice, vino temblando y se postró a los pies del Señor y le declaró delante de todo el pueblo, que me gusta eso, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ahí estaba Jairo. Yo creo que Jairo no estaba a la punta de la multitud. Jairo andaba con una urgencia de vida o muerte, y estaba a la par de Jesús. Él era parte de esa multitud que lo estaba oprimiendo al Señor, pero la manera que él necesitaba era que fuera a tocar a su hija, no a él. Y esta mujer buscaba a Jesús para que Jesús la tocara a ella, y sucedió así. De en medio de toda esa multitud, la Biblia solamente dice que ellos dos fueron sanados: su hija, la hija de Jairo, y esta mujer. Pero esa sanidad, ese testimonio, ese milagro glorioso, ¿qué pasó con Jairo? ¿Qué produjo eso en Jairo? Tuvo que haber producido una fe mayor que la que ya tenía. Una fe mayor que la que ya tenía. Los que tenemos hijos, que les enseñamos el camino, pero en el camino se alejaron del Señor, no hemos perdido la fe.
Sabemos, tenemos fe porque si hasta el día de hoy tienen vida, es porque el Señor escucha nuestro clamor, nuestra oración. Y su misericordia está presente. Cuando él esperaba noticias sobre su hija, vámonos al versículo 49. Y dice, estaba hablando aún, Jesús estaba hablando, ¿verdad? Cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, ya se terminó todo, ya no lleves a Jesús a tu casa, porque tu hija ya se murió. Anda a prepararle el sepelio, eso lo estoy diciendo yo. Esa voz es del enemigo también. ¿Acaso nosotros no escuchamos voces del enemigo? ¿Acaso usted cree que el enemigo no trae a veces tristeza al corazón? Pero ahí está la palabra del Señor. Ahí está la palabra del Señor. Que se nos dice, no hay esperanza para tu hijo. No hay esperanza para tu hija. No hay esperanza para tu hogar. No hay esperanza para tu familia. Podemos escuchar eso. Las voces del enemigo. Y que cuando usted tal vez se mete en ayuno de tantos días, dice, voy a ayunar tantos días, voy a seguir este lineamiento tantos días. Y a veces usted como que va al revés. Usted mira que la respuesta como que va al revés todo. Hasta que el Espíritu Santo trae discernimiento para poder entender. Pero él estaba esperando noticias de su hija y le dicen una triste noticia, que ya su hija está muerta y que además ya no siga molestando al maestro, que ya no lo lleve a su casa. A veces tenemos mucho desánimo. Yo me acuerdo que a veces yo no sabía todavía mi experiencia, pero a veces yo le decía a mi suegra, porque los hijos de ella pues todos andaban caminos torcidos, y yo le decía a ella, doña Julia, órele al Señor, órele al Señor por este muchacho, por este sutano. Ay, Elisa, me decía ella, yo ya les di la palabra, yo ya les hablé, y si no quieren, está bien. Pero es que no tenemos que ser así, no podemos ser así tan pesimistas. Tenemos que luchar, tenemos que orar, tenemos que creer. Esa era mi palabra para ella. Pero ella decía, no, yo ya les dije y punto. A veces hay padres así. Yo por todos he orado, me decía, por todos he orado. Pero usted no se puede detener, usted tiene que seguir. Yo a veces cuando yo oro por esta familia de mi querido esposo, yo sí le digo al Señor, Señor, yo sé que las oraciones de mi suegra, por sus hijos, por sus nietos, pues llegaron a ti, y que tú puedas tener misericordia de esta generación. Solo el Señor pues tendrá la respuesta. Pero no podemos entrar en esos desánimos. Tenemos que estar ahí en ese batallar, ¿verdad? En ese batallar. El Señor en este tiempo, cuando Él recibe esa palabra y que aún le dicen que ya no lleve a Jesús a su casa y que no le siga insistiendo, pero oyéndolo Jesús, mire cómo dice el verso 50. Oyéndolo Jesús, dice, le respondió. El Señor está escuchando todo. Oyéndolo Jesús le respondió, dice, no temas, cree solamente y será salva. No temas, cree solamente y serás salva.
Eso es lo que el Señor anima a este padre, como también te anima a ti y a mí. Yo recuerdo con Adán, que Adán a veces hablaba aquí, decía: yo sé que mis hijos van a amar y servir al Señor, porque es un reto, hermanos amados. Mientras tú tienes sus hijos pequeños, tú los puedes conducir de la mano a la casa de Dios, y también los puedes obligar. Pero llega un momento que estos muchachos van a crecer. Llega un momento que estos muchachos se hacen profesionales, escuchan muchas ideas torcidas allá afuera, en contra de Dios, en contra de la palabra, y muchos se van. Por eso es importante a los que tienen sus niños pequeños no desperdiciar ese tiempo, atenderles, hacer el devocional con ellos. Eso lo van a atesorar siempre en sus corazones. ¿Y sabe cuál va a ser lo hermoso? Que cuando ellos lleguen a tener esa descendencia, ese legado, lo sigan. En este tiempo he estado orando al Señor por mis nietos. No lo había hecho así, pero estaba visualizando un día estos que estaba orando por ellos. Y entonces oraba por David, el hijo de David, mi nieto, mi primogénito. Oraba por él. Ya lo miraba. Yo no sé de cuántos años se piensa casar este hipote, ¿verdad? Solo el Señor sabe. Pero le demandaba al Señor: Señor, me gustaría, Rey, estar el día, poder alcanzar a mi segunda generación, poder ver a mis nietos casándose. Y entonces, Señor, oraba por eso, para que él sea un buen papá, que él trate bien a su esposa, ame a su esposa. Por mis nietas, que ellas lleguen a ser una buena esposa, unas buenas madres, que lleven el legado tuyo, Señor, que traspase tu legado a todas mis generaciones. Si tú no has venido, Señor, y tenemos que irnos, ya mis nietos están creciendo, 16, 14 años, 10 años, 8 años, van para arriba, ya van creciendo. ¿Qué es lo que más nosotros deseamos? Que este legado siga en ellos, que este legado siga. Yo no fui enseñada a llevar a mis hijos a la casa de Dios. Yo me iba para el cine todos los domingos en la mañana. Me gustaba mucho el cine. Pero cuando yo llegué al Señor, había una pareja, se los he testificado, había una pareja, Armidio y Leslie. Tenían 3 niños, 2 varones y una niña, chelitos, lindos, preciosos. Yo me deleitaba, yo los contemplaba a ellos. Todos los domingos ellos con sus 3 niñitos, eran seguidos, ¿verdad? Con sus 3 niñitos los llevaban a la escuela dominical, que era en el centro evangélico. Luego pasábamos al devocional. Cuando terminaban las clases de escuela dominical, pasábamos luego al devocional y yo los miraba. Se sentaban los 5 juntos. Yo me les quedaba viendo, yo los observaba bastante. Y un día decía para mí: así voy a ser yo. Así voy a ser yo. Yo voy a ir a la casa de Dios con mi esposo. Voy a llevar a mis hijos a la casa de Dios. No le había echado el ojo a nadie en ese tiempo todavía, pero yo ya oraba al Señor por eso. A mí me habían echado el ojo, pero yo todavía no. Hermanos, y yo lo hice, yo lo viví eso, yo lo viví. Sí, yo lo viví. Visualízate tú con tu hogar, con tus hijos. Visualízate.
hazlo. Concibe dentro de tu ser. Antes no se hablaba de eso todavía, de toda esa revelación no se hablaba. Pero yo concebía eso dentro de mi ser. Y bueno, yo lo tuve. Yo viví todo ese proceso de alistar los niños con mi esposo para venirnos a la escuela dominical. De que él, esto y lo otro, que yo haciendo lo otro, que haciendo los pepes, que él haciendo lo demás. Nos ayudábamos mutuamente para traerlos a la casa del Señor. Y después no teníamos vehículo. Él agarraba uno, porque yo los tuve cada 2 años, los primeros 3. Él agarraba uno y yo agarraba el otro. Y ahí íbamos con las sombrillas cuando llovía y todo ese proceso. Aquí se dormían mis hijos en las bancas. Aquí crecieron ellos en las bancas. Estudio bíblico, aquí estaban ellos, no importa, estaban chiquitos. Porque una vez, por ser imprudentes, los dejábamos solos en la casa. Y una vez nos pasó algo bien tremendo. Llegamos de la iglesia, yo no sé si era por estudio bíblico o por culto, no me recuerdo, pero llegamos a la casa, estaban dormidos cada uno en su cama. Y el sanitario lo teníamos donde está hoy la cocina, en el fondo. Entonces cuando Adán entra, y entonces Adán me llama alarmado y me dice: ven Inés, ¿sabe qué encontramos? En la papelera encontramos aquel montón de periódicos quemados. Todavía estaban las brasitas de los papeles del periódico quemado, pero aquel montón de periódicos, porque siempre hemos comprado el periódico. ¿Y sabe qué hicimos? ¿Y sabe qué? Cerca estaba el chimbo de gas. Había una puerta, pero el chimbo de gas estaba cerca. Y cerca del chimbo de gas hallamos otros periódicos quemados. ¿Sabe qué hicimos? Nos fuimos a arrodillar a la sala. Empezamos a llorar delante de Dios. Lloramos. Le dimos gracias al Señor por nuestros hijos, porque nuestra casa estaba llena de carcoma, estaba podrida, hermanos. Si es que era un polvorín. Y nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios y dijimos que nunca más volvíamos a dejar a nuestros hijos solos. Nunca más. Porque los niños inventan cualquier cosa. Y ahí había sido el ángel del Señor que los había guardado. Era Gaby con David. El Señor los había guardado a ellos. Y nunca más. Entonces ellos crecieron ahí, miren, las bancas. Los traíamos a la casa de Dios. Hermanos, el Señor, sobre toda situación que nosotros tengamos hoy con nuestros hijos, el Señor nos dice también a nosotros: no temas. No temas. Cree solamente. Y Dios hará. Dios hará. El Señor le anima a Jairo. En ese momento tan difícil, el Señor le anima a Jairo. Sí. Sabe, el Señor siempre nos animará a que nosotros nunca dejemos de creer y esperemos. Esperemos. Él, cuando llegó a la casa de Jairo, cuando ya llegaron, llamó a Pedro, Juan y Jacobo, sus fieles discípulos. Y me llama la atención que llamó al padre y la madre para orar por la niña. Pero fíjense que dice el verso, allí dice, ¿va? Y al padre y a la madre de la niña. El verso 52 dice: lloraban todos y hacían lamentación por ella. Estaban llorando por la muerte de la niña. La niña había muerto. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, ella duerme. Pero ¿qué respuesta hubo ahí? Aplausos, glorias a Dios, aleluyas. Se burlaron de él, de Jesús, porque estaba muerta. Y el Señor decía que duerme,
¿Qué sintió? ¿Qué cree usted que habrá sentido Jairo? Yo meditaba en esto. ¿Qué habrá sentido Jairo? Él fue a traer a Jesús para que Jesús le sanara a su hija. Llega Jesús y Jesús dice: la niña no está muerta, la niña está dormida. Y la niña estaba muerta. ¿Qué momentos tan cruciales? ¿Qué instantes tan difíciles? Pero tú y yo, hermano, decidamos siempre creer hasta el último instante. Decidamos siempre creerle a Dios, porque Él es la verdad y Él es Dios todopoderoso. Y ya lo que no haga Jesús, ya nadie lo hará, lo puede hacer nadie. Por eso tú decides ser creyente en todos los momentos, en todos los instantes. Decide ser un creyente. Y sacó a todos afuera, porque en los otros pasajes dice que el Señor, que Él los sacó para afuera. Y si a veces ahí tienes que sacar cosas o personas que te hablan negativamente, sepárate de ellas. Júntate a gente que tiene fe. Júntate con aquella gente que habla bien. Júntate con aquella gente que también te dice: yo voy a estar orando. Hagamos pacto de orar por nuestros hijos. Pero toda aquella gente que te habla mal, o que tú miras que no vas a aprender nada, aléjate. Aléjate. Ejemplo de Jesús. Mire, todos los que estaban burlando, incrédulos, fuera. Voy a entrar con los que estos me van a apoyar. Estos van a estar conmigo. Estos son de mi misma fe, de mi mismo creer. Estos han visto mis milagros. Entonces, papá y mamá, vamos. Hasta ahí sale la mamá. El papá andaba buscando a Jesús. Y dice el Señor, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. En otra versión dice: talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Entonces su espíritu, la niña había muerto, su espíritu volvió, dice, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. La niña, pues el Señor la resucitó. El Señor la resucitó. ¿Sabe? Algo que nosotros podemos ver aquí, muy importante, es que al Señor Jesús nada le toma por sorpresa. Y es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo también en esta transitar de la vida. Porque a veces nos asombra, es cierto, yo a veces me asombro también, yo sé que usted también se asombra, que de repente usted mira, se está sucediendo algo con un miembro de su familia. Y usted puede empezar a escuchar las voces, pero ¿por qué? Si yo esto y lo otro, ¿por qué lo por otro? Pero sabe, Jesús tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo. Y bueno, hay cosas que nosotros tenemos que empezarlas a ver como Dios las mira. Hay que orar al Señor para eso. Yo sé que somos seres humanos y que nuestras reacciones van a ser así, pero hay que decirle al Señor que tome control de estas emociones, de estos sentimientos, porque es bien duro, hermanos. Es bien duro. Por eso el consejo es: aprenda la palabra. ¿Qué le vaya a dar usted en momentos tan depresivos? ¿Sabe? Hoy sale un fascículo en la prensa que lo están llevando a las escuelas. Ahora el fascículo habla de lo bipolar de la persona. Cuando la persona expresa una, ¿cómo le dicen eso? Experimento. No es experimento, sino que es persona bipolar. Una persona que ahorita anda ahí arriba, en las nubes, alegre, gozosa, feliz. De repente bilinguín para abajo. Anda apachurrada. Esos saltos, esos bajos, y entran en depresiones. Eso, hermanos, sale ahora y sale la historia de una niña. Y eso lo están llevando a las escuelas. Y salen ahí las causas por qué la persona muestra pues esas actitudes bipolar, le llaman.
a eso ahora. ¿Y cómo entonces se debe de tratar esas cosas? Todo eso son consejos a nivel psicológico, pero es importante leerlo. Yo le dije a mi hija, ahí está ese fascículo, léelo. Vos tenés un hijo pequeño. Es bueno. El Señor dice examinarlo todo. ¿Cuántos bipolares hay aquí? Vayan donde el psicólogo Jesucristo. Sí, hermanos, se sabe que está pasando mucho eso. Hace poco hubo un suicidio de un muchacho aquí en esta colonia Campiza. Ese muchacho se suicidó. ¿Sabe que tenía 24 años? Venía de Alemania. Se había graduado de ingeniero. Los papás pues tienen, me imagino que tienen una posición económica. Lo mandaron a estudiar a Alemania. Pero ese muchacho de allá vino con depresión y estaba en tratamiento con un psicólogo. El muchacho estaba pasando esa situación y se fue a un solar baldío de ahí de la colonia esa y se quitó la vida. Y lo hallaron, creo que hasta el siguiente día lo hallaron. Póngase a pensar cómo están esos papás ahorita. Está pasando, queridos hermanos. Pero ¿sabe por qué? Porque la gente, como yo decía hace 2 domingos atrás, y estamos hablando de los cristianos, aún los cristianos. Los cristianos, en vez de buscar el trono de la gracia de Dios, estamos buscando el desahogo en las redes sociales. Bueno, ahí van a terminar, mire, bipolares. Ahí van a terminar depresivos. Ahí van a terminar a saber haciendo qué. Porque eso no es el consejo de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera, alma mía. He de alabarle todavía. He de alabarle todavía. Con Antonia platicamos de personas que tienen años y años de estar en el Señor. Y han sucedido cosas en sus vidas. Separaciones definitivas. Como quien dice, la muerte de un hijo, la muerte del esposo o de la esposa. Y caen en depresiones. ¿Por qué? Yo no digo que usted no se va a poner triste. Yo no digo que usted no va a extrañar a esa persona. Claro que sí. ¿Pero qué? El diablo es que me quiere tener subyugada. No, el Señor ha venido para darme gozo, para darme vida. Y aunque haya tristeza en la noche, al llegar la mañana, dice, todo es alegría, dice la palabra del Señor. Pero ¿sabe? Aquí estaba Jesús y nada toma por sorpresa al Señor. Por eso tenemos que orar y decirle, Señor, enséñame a ver la vida como tú la miras. Haga esa oración. Dígale al Señor a usted, Señor, enséñame a ver la vida como tú la miras. Así dice un canto. Y el Señor le dijo, no temas, cree solamente. Nosotros como padres debemos aprender así como Jesús, que nada nos tome por sorpresa. ¿Por qué? Porque pasamos orando, porque tenemos esperanza, que aunque nuestro hijo ande todo por la 20, porque el Señor tenga misericordia al último momento por el alma de él. ¿Sabe qué esa oración la he hecho yo? Yo aquí no estoy. Sí cuento experiencias de otros, pero yo tengo mis propias experiencias. Y le voy a decir una cosa, no es fácil. No es fácil. Por eso yo le digo a usted, ore por sus hijos. Haga lo que, porque creo que con la ayuda del Espíritu Santo, quizás algunas cosas no fueron perfectas, pero hicimos lo que pudimos con nuestros hijos. Pero la salvación es personal, porque Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Mis hijos, sus hijos van a tener que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas. Ellos van a tener que tener la experiencia con Dios. Entonces mire, por eso aprendamos a ser padres que no nos tomen por sorpresa. Y que Dios nos ayude en esos momentos difíciles. Si es que nos llegara a pasar, que nos llegaran a pasar noticias de esa clase, que Dios nos ayude, ¿verdad? El Señor nos ayude, ¿verdad? Pero igual a Jesús no lo tomó por sorpresa.
ya se murió la niña, ¿para qué vas a ir ahí? No, el Señor no. Siempre habrá una respuesta en el Señor. Ese momento, el Señor estaba ahí presente y Él preparó a Jairo para ese momento. Allá la sanidad de aquella mujer, luego escuchar que la niña había muerto, pero ahí estaba Jesús, ahí estaba el Señor, diga, ahí estaba el Señor. Y el Señor lo preparó para ese momento tan triste. Caminar con Jesús todos los días edifica, engrandece nuestra fe en el Señor. Hermanos amados, porque hay momentos en que usted ya no está allí con sus hijos. Hay momentos. Cuando sus hijos, los que viajan en el bus, cuando agarran el bus y se van para su colegio o se van para la universidad, usted ya no está ahí. Pero ahí está el Señor. Ahí está Jesús. ¿Sí? O cuando van en su vehículo. Va en su vehículo. No, ahí está Jesús. Pero ya se lo encomendó a Jesús usted. Debe encomendárselo al Señor. Haga como estos padres hacían, que ellos encomendaban al Señor la vida de sus hijos. Hágalo usted. Este fue un gran padre y tuvo a su hija, ¿cuántos años? No lo sé, pero la muerte a los 12 años quiso llevarle a su hija, pero ahí estaba Jesús y su hija vivió muchos años. Muchos años le dio, quizás nietos. Vio a su esposo, conoció a sus nietos. Por eso nosotros demandémosle al Rey. Demandémosle al Señor que usted va a conocer a sus nietos, pero no los va a criar. Usted dígale: Señor, yo quiero conocer a mis nietos, pero mis hijos van a criar los nietos. Demándeselo de ahorita, porque si no le va a tocar a usted criar a los nietos y usted no los va a criar bien. ¿Sabe por qué? Porque ya no es su responsabilidad. Los nietos son los hijos de nuestros hijos y es la responsabilidad de ellos criarlos a ellos. Esa responsabilidad de ellos, con el respeto de las hermanas que se dedican a criar sus nietos, ¿verdad? Que han hecho pacto con sus hijos. Yo no sé qué arreglo han hecho, pero yo les respeto, hermanos, pero el orden de Dios es ese. El orden de Dios es este: los hijos críen a sus hijos.